Bueno, gracias por estar allí, atentos, nuestra audiencia siempre fiel a nuestra edición de argumentos. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, Leonardo Soto. Él es economista, además especialista en el tema de gerencias, empresario, y nos va a dar una visión sobre lo que está ocurriendo en el panorama económico de nuestro país. Las oportunidades, además, de los venezolanos. Muchos se sienten que, bueno, lamentablemente sus esfuerzos se ven perdidos, los microempresarios, los emprendedores, ante el tema de la devaluación del bolívar, o cómo responder ante estas variaciones en el mercado, qué hacer. Siempre en estos momentos aparece de nuevo la incertidumbre, y vaya que en nuestro país hemos experimentado diferentes episodios con subidas y bajadas, sobre todo depreciación pues de nuestra moneda, más los ceros que hemos perdido a lo largo de los últimos años. Y cuando ocurren fenómenos así, obviamente regresa la preocupación, la duda, la incertidumbre. Rosa, en términos muy claros, precisos y directos, esta situación que está viviendo actualmente Venezuela ya se vivió en el último trimestre del año pasado, en el último trimestre del antepasado. Es decir, nuestra economía, lamentablemente, por su condición en cuanto a política monetaria, es cíclica en estos procesos de devaluación. ¿Qué pasa? Hemos tenido crisis sostenida durante más de 10 años, Sí. y un evento de estabilidad relativa durante un periodo relativamente largo, y cuando digo largo, ocupa apenas algunos meses, nos hace como que Largo en nuestra en cultura. nuestra cultura, nos hace desear que ese evento de estabilidad se mantenga siempre o para siempre, pero lamentablemente, como lo he dicho y lo repito, las condiciones que mantienen el tipo de cambio estable en nuestro país son artificiales. Acá no se trata de un dólar paralelo que rija la oferta y la demanda, porque si lo analizamos desde el punto de vista oficial, la tasa de cambio del Banco Central sigue en También, ascenso, y es claro. propio. Obviemos el tema de que pudiese existir una tasa paralela. Enfoquémonos solo en tasa Banco Central. Y hemos visto que en los últimos meses, desde agosto, que se dio un choque de devaluación importante, hasta la fecha, hemos tenido constantes micro devaluaciones. Solo que en las micro las pasamos desapercibidas por su condición precisamente muy pequeña, y cuando se dan estos grandes impactos de devaluación, producto precisamente de la inyección de más liquidez a la economía, es cuando entramos en alerta y nos damos cuenta que seguimos estando parados sobre una economía que lamentablemente es inestable. Ojo, en este punto hay que entender que si las condiciones actuales se mantienen, es decir, inyectar a la economía bolívares sin respaldo, si no fortalecemos la producción nacional, si no hay un consenso real de producción que amerite forzosamente la inclusión de crédito a la dinámica empresarial desde lo micro hasta lo macro, este ciclo de devaluaciones lo vamos a seguir viviendo en etapas que son claves. Sabemos que al inicio de todo año, por lo menos en los primeros 30 o 45 días, hay una pausa. Luego comienza una activación relativa a la economía que va generando nuevamente micros devaluaciones. Vemos nuevamente devaluaciones en julio, vemos devaluaciones en agosto, vemos devaluaciones en septiembre, propio de lo que son esos ciclos sociales y de consumo que tiene el venezolano. No tenemos suficientes reservas Y la internacionales. típica pregunta que llega por estos días de diciembre es que si interfiere el tema del pago de los aguinaldos, hay más bolívares, y si eso afecta, obviamente, pues la devaluación, además de nuestra moneda. Todo pago en bolívares que no esté debidamente respaldado, o bien sea con reservas internacionales o con producción nacional suficiente, o ambas cosas, que ese es el deber ser Claro. práctico, va a generar inflación, va a generar devaluación. En este caso, ¿qué pasa con el venezolano? ¿O a qué lo invito yo? Entiendo que el estar siempre pensando en que nuestra economía pudiese estar en crisis o en emergencia, nos mantiene en una situación de ansiedad y estrés que ya hemos vivido durante mucho tiempo, pero que estamos tratando de encontrarle salida. Ahora, yo llamo a la prevención, yo llamo a la anticipación, entendiendo que estos procesos, si lo hemos vivido en tiempo, en épocas muy puntuales, prepararnos para que se vuelvan a originar. Si bien entiendo que los bolívares, entiendo no, es de hecho así, legalmente hablando y constitucionalmente hablando, el bolívar es nuestra moneda de curso legal, lamentablemente nuestra economía tiene una condición de circulación multimoneda. El Banco Central inyecta constantemente divisas a la economía para tratar de estabilizar el tipo de cambio, que además es una medida artificial y es finita, que estamos viendo ya relaciones de ese sentido finito, precisamente porque el Banco Central inyecta cada vez más divisas y no puede No contener puede el tipo contenerlo. de cambio. Entonces, anticiparnos al hecho de que siempre van a existir pequeñas devaluaciones hasta que Venezuela logre reservas internacionales sólidas, hasta que Venezuela logre fortalecer la producción nacional, hasta que Venezuela logre la sustitución necesaria de los productos importados terminados que están afectando a la producción local de manera significativa, porque estos productos importados terminados tienen muchos aranceles en beneficio y que de hecho afectan a la producción local.
Entonces son factores, de hecho una tarea pendiente. Y que de hecho ha tiene sido el parte de gobierno. las demandas de los sectores industriales acá en nuestro país, ha sido la solicitud, pues, por ejemplo, de Conindustria, de Fedindustria, de Fedecámaras, pues decir que hayan políticas que favorezcan a la producción nacional venezolana. Ahora, ¿en qué forma podemos ayudar a promover la producción en nuestro país cuando conocemos además las condiciones que hay de inestabilidad, el tema de los servicios públicos que sigue afectando? ¿Cómo un país empieza a producir cuando todavía tenemos problemas de base por resolver? Mira, lo primero que tiene que hacer la sociedad dispuesta a producir es entender cuál es su capacidad de producción, qué recursos necesita para ello y cómo de lo que está en el entorno puede tomar algo a nivel de necesidad que exista para colocar en el mercado y qué tanto puede ofrecer desde el punto de vista de valor que eso genere esa satisfacción de necesidad y que se pueda convertir en un modelo de negocio escalable. ¿Qué está pasando en nuestra economía en la actualidad, Rosa? Por la misma dinámica de improvisación, de constantes cambios, de fluctuaciones, de, tú bien lo dijiste, déficit con los servicios básicos, nosotros los Sí. venezolanos nos hemos convertido en muy habilidosos copiadores de modelo de negocio, en muy habilidosos agentes en tomar cualquier iniciativa que rápidamente pudiese representar una ganancia, como se dice en la calle, de una mano a otra. Y esto genera obviamente distorsiones en lo que es comercio, cadena de distribución. Ahora, si yo veo desde el punto de vista productivo que lo que yo estoy en capacidad de hacer puede satisfacer una necesidad, puede generar un canal comercial sólido, puede ser constante la demanda del producto y a su vez yo puedo establecer que aquí es muy importante, Rosa, esto me lo dijo a mí un joven empresario hace muchos años y se me quedó tatuado. Él me decía que en su generación anterior, cuando él recibe la empresa que actualmente administra, sus padres le decían que las ventas tapan todo, desde el punto de vista financiero. Es decir, trata de vender más para tapar cualquier hueco financiero que existe en la empresa. Y en esta economía, ese es uno de los peores errores que hoy estamos cometiendo muchos venezolanos dedicados a la actividad empresarial. Y digo Los estamos porque emprendedores, emprendedores, microempresarios. microempresarios, pequeños empresarios, si nosotros no aprendemos a sacar bien las cuentas de lo que tenemos, por qué entra, cómo sale ese dinero, en qué sale ese dinero, entender que la empresa no es la caja chica de la familia, entender y diferenciar las finanzas familiares de las finanzas empresariales y además ser disciplinado, que entiendo que en estas circunstancias el yo me lo merezco se ha convertido en una cultura y Todo es un tema de natural. educación financiera y bueno, es parte, ¿no? Y de es que es algunas natural, Rosa, de que los hechos nosotros, que que ocurren, sí. nosotros estemos dispuestos a premiarnos por ese esfuerzo de trabajo en un país tan complejo. Pero un yo me lo merezco en un país tan complejo como este, donde además las finanzas están muy, muy afectadas. Y ese yo me lo merezco implica desviar el capital de reposición de inventario en la empresa, sea pequeña, mediana o grande, implica de hecho. Y que son muy pocas las oportunidades en que la gente puede decir yo me lo merezco, ahora viene la Navidad, el regalito de los niños, todo eso también genera cierta angustia en los trabajadores venezolanos, sobre todo Total. los más golpeados, los que dependen de un salario, porque bueno, si bien hay quienes han podido, digamos, encontrar la forma de resolver su situación a través de pequeños emprendimientos, pues también hay una población que no puede dedicarse a hacer Total. emprendimientos, que son nuestros adultos mayores, pensionados, jubilados, que no tienen forma de resolver su situación y algunos no tienen quien les envíe una remesa o alguna persona que les ayude. Rosa, mira, los economistas generalmente somos vistos como promotores del caos Del y de la desastre. catástrofe. Y es comprensible que se nos vea de esa manera porque nosotros hablamos de la realidad técnica y estadística de lo que ocurre en un país, en específico Venezuela, que lamentablemente tiene niveles de desigualdad que pueden superar el 70%. Es un Sí. porcentaje muy alarmante. Sin embargo, no hay que restar mérito a todas esas personas que sí están logrando crear una base económica, emplear, proyectar pagos de sueldos y salarios muy por encima de la estimación promedio del sueldo mínimo ilegalmente establecido en este momento, hacer reposición de inventario, de materias primas, de mercancías para la comercialización. Inclusive sí hemos visto un repunte importante en estos últimos 3 meses de la actividad comercial nacional. Sean productos importados, porque obviamente hay una cuantía importante de productos importados o hechos en Venezuela, pero sí existe un consumo que ha estado a la alza, producto sí o no de este crecimiento propio del incremento de la actividad petrolera, principalmente por precio en Venezuela, puede que sí, puede que no, pero sí existe. Ahora, hay que voltear la mirada, uno, hacia esos que lo están intentando y lo están logrando y hacerles un llamado para decirles, miren, esto no es solo una actividad eventual que tú estás tomando hoy para tratar de resolver tu día a día. Esto debería convertirse en una actividad económica escalable.
y hacerle un llamado al gobierno, que esto es importantísimo, para que no siga postergando, como bien lo dijiste, tareas pendientes, como son precisamente atender a todo este conglomerado de ciudadanos en situación de mucha vulnerabilidad, que como bien lo dijiste, no pueden emprender y que necesitan forzosamente que la economía se estabilice y que lamentablemente dependen de la política económica para que eso se pueda materializar. Y que lamentablemente dependen de su alimentación que llegue a través de los productos de UNCLAP, o que el juguete para sus hijos llegue por parte de esas ayudas que llega el gobierno, porque no tienen forma de resolver su situación económica. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el economista Leonardo Soto. Sus preguntas también, como siempre, muy importantes para nosotros. Las vamos a estar evaluando, como siempre, con toda la rigurosidad, desde diferentes aristas y también desde un enfoque propositivo sobre cómo podemos hacer en estos tiempos. No se aparten, ya seguimos escuchando argumentos.